Estamos de regreso en este aniversario, primer año de Juego de Manos. Javier Martínez, a un año, ¿qué sientes? ¿Qué vives? Fíjate que estoy más nervioso que cuando íbamos iniciando. Ahí fue cuando te habías casado, dije, no. Ahora me veo más. Ahora como que el compromiso es mayor, ha ido creciendo. La profesionalización, el público, los comentarios, como que hacen que adquieras un mayor compromiso ante la mayoría silenciosa, y eso como que me va generando más nervios, ¿no? Sin embargo, siempre he sido una persona muy persistente, muy dura, soy un hueso duro de roer y siempre voy hacia adelante. Entonces creo que entiendo bien lo que planteó Alan, lo que ha planteado Oscar. Tenemos varios retos todavía por enfrentar. Es un largo camino por recorrer y esperemos que la mayoría silenciosa pues nos acompañe en ese camino, ¿no? Sobre todo tú, que no nos falles tanto. Gracias, porque la verdad somos un equipo y ese equipo verdaderamente ha logrado salir adelante durante estos 12 meses. A veces ha sido difícil, pero como te digo, siempre he valorado mucho, no nada más a los compañeros, sino a los amigos que están aquí a mi lado y con los que quiero todavía transitar esta larga vía de Juego de Manos. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo de este estudio. Vamos a hacer una pausa. Pero saca los violines. Bueno, si ya me conoces, ¿para qué me preguntas? ¿Para qué te pregunto? Tienes toda la razón. Vámonos con este primer tema. Las universidades, las escuelas públicas, privadas, en general la educación. Mejores, peores, podemos o no los mexicanos. Aquí pues, a discutir. La hora de regreso a clases está a la vuelta de la esquina, y con ello, las apuraciones por pagar las colegiaturas. Padres de familia, empresarios y las propias escuelas calcularon que las colegiaturas en la entidad se habrían incrementado en promedio entre 4.5 y 10%, aunque en algunas escuelas habría sido de hasta el 15% para el nuevo ciclo escolar 2015-2016, informó la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Explicó que este 2015, al cambiar de título 3 a título 2 en la Ley de Impuestos sobre la Renta, las escuelas dejaron de ser consideradas asociaciones civiles no lucrativas, por lo que a partir de este año comenzaron a pagar impuestos como cualquier otra empresa. Así es, pues el Instituto Mexicano de la Competitividad dio a conocer un ranking donde da a conocer pues las posiciones de las universidades privadas, pero también advierte que pues la crisis económica puede generar que pues, los precios sigan elevando y que las familias pues saquen a sus hijos de estas escuelas, ¿no? Ya tienen una bronca las escuelas, sí. Como él sí es breve. Rápido. Oye, ya en su momento la asociación encargada de aglutinar a una buena cantidad de escuelas privadas decía, hoy estamos en un nuevo régimen fiscal, ¿no? Y eso ya implica que tengamos que elevar nuestras tarifas. Ya de ahí, ya de entrada es un golpe fuerte. Y ahora la pregunta es, si podemos los mexicanos seguir, los que tenemos o los que tienen a sus hijos en escuelas públicas, confiar, sí, en la educación que se imparte ahí, al costo que hoy tienen. Yo creo que hay varios elementos que analizar en este sentido de las escuelas. Es cuánto cuesta en proporción a la calidad que ofrece y además a lo que hoy el mercado laboral está reflejando, que sales de una universidad pública o de una universidad privada, realmente tienes ventajas para colocarte, realmente sabes más, tienes más habilidades, o los egresados tienen más habilidades, tienen ventajas para insertarse en el mercado laboral. Y no estamos hablando solo de las grandes universidades prestigiadas, sino también de esa revolución forzada que se ha hecho de la educación superior, donde han surgido universidades pues de calidad por conocerse, si no es que de ínfima calidad en algunos casos, que finalmente sí han logrado ofrecer la validez de los estudios, pero no la calidad. Y entonces lo que están poniendo en entredicho es realmente la gente que hace un esfuerzo para pagar sus estudios en una universidad privada, porque por cualquier circunstancia no puede estar en la pública, al final del día obtendrá la retribución que busca. Es más, convendrá la inversión que se hace en la escuela privada a cambio de lo que se va a obtener como un ingreso por un desempeño laboral. Entonces son muchos los temas, no solo si nos alcanza, haces el esfuerzo, pero realmente te va a redituar. El Instituto Mexicano de la Competitividad estaba planteando en uno de sus estudios que no había mucha diferencia entre los aprendizajes o el nivel de conocimiento que muestran los egresados
para competir en el campo laboral, que tanto la pública como la privada, pues los estudiantes tenían un desempeño similar en algunos casos. Y además, el tema era que pudieran todos los egresados, o los que están ahí, colocarse en las áreas en las que realmente estudiaron. Entonces, hay como toda una distorsión, según veo yo, en la formación profesional, donde en aras de elevar la estadística del número de graduados, del número de titulados, no sabemos realmente si lo que al final se está configurando es una especie de fraude, donde estudiaste algo que te prometieron te daría armas para competir en el mercado laboral, pero al final no está resultando así. Como publicidad engañosa. Como publicidad engañosa. Y ¿sabes qué? Visto por lo que tú decías, porque se está viendo como negocio la instalación de universidades o de escuelas, pero no como una institución de responsabilidad social. Pues yo creo que aquí hay varios puntos que analizar, ¿no? Creo que tenemos varios problemas en el sistema educativo. Uno de ellos es la cobertura que brindan las instituciones públicas. Por un lado, por ejemplo, en el último año, si no mal recuerdo, en la Universidad del Estado de México, en la UAM, hicieron examen para ingresar cerca de 33,000 personas o más, 35,000. El problema es que rechazaron ellos cerca de 20,000 personas, pero no es porque los quieran rechazar, es porque no tienen la capacidad de darles cobertura. ¿Eso qué origina? Que a la larga le pongas a las escuelas privadas pues la demanda, pero sin charola de plata, ¿no? El otro problema que tenemos es precisamente, ¿no?, calidad con empresa, ¿no? Necesitamos escuelas privadas pero de calidad. ¿Quién les da a ellos la incorporación a la UAM, a la SEP, a la UNAM, al Politécnico, a donde sea? O sea, ¿quién les da la incorporación para que cumplan con esos programas educativos? ¿Y quién tiene verdaderamente la capacidad de llevarlos a cabo? Un programa educativo, el espacio necesario, incluso de manera no nada más físico, porque ahora una escuela te la ponen, no sé, en 200 metros cuadrados, ¿no? Tú dices, oye, esto, pues sí, y podrás transitar cualquier avenida en Morelos. La sala. Sí, casi, no, peor que la sala, ¿no? Porque, digo, hay salas muy pequeñitas y yo creo que muchas veces son muy pequeños, entonces tienen ese reto que enfrentar. Otro reto que tienen que enfrentar es, mencionabas lo del costo. Hace 2 años el costo de una carrera universitaria estaba en 330,000 pesos, ahora está en 400,000 pesos, nada más tan solo en esos 2 años. ¿A qué te obliga esto? A que el papá los tiene que invertir a fuerzas si no encuentras un espacio adecuado. Ahora, los papás que tienen un poder adquisitivo mayor, pues obvio, mandan a sus hijos ya a buenas escuelas que ya cumplen mayormente con los requisitos, el TEC de Monterrey, con estándares internacionales. Estándares internacionales que mejoran mucho y sí dan competitividad a esto. Otro problema que tenemos es que la juventud de ahora se enfoca demasiado en carreras muy comerciales o en carreras ya muy vistas, llámese saturadas. Derecho, saturadas, contabilidad, derecho, medicina, administración. Ya lo más nuevo que se está saturando ahora es ingeniería industrial, ¿no? Tecnología. Y entonces tú dices, pues qué onda, ¿no? O sea, también la autoridad necesita como que abrirles el mercado y el panorama para que verdaderamente ellos también encuentren opciones que les agraden, sobre todo sabiendo qué es lo que vas a hacer al momento de ejercer tu profesión, porque muchas veces eso desalienta, ¿no? Yo creo que hay dos ópticas que no podemos perder de vista. Las escuelas privadas para la clase media y las escuelas privadas para la clase alta. En la clase media es claro que si no estudian y no se hacen el esfuerzo por mandar a los jóvenes a la preparatoria o al nivel medio superior a la universidad privada, pues no tiene otra opción de estudio, ¿no? Porque cada día son más reducidos los espacios en las universidades públicas para estudiar, entonces no tienes de otra más que hacerte un esfuerzo por pagarlas. Ante el incremento de precios, pues llegará un momento que ni para eso te alcance. Obviamente que son escuelas que no compiten con los grandes emporios de la educación en este país y menos con los del extranjero. La suerte que tengas para emplearte cuando sales de esas escuelas pues es mínima, es reducida. Simplemente las familias hacen el esfuerzo para cumplir el hecho de que sus hijos tengan la preparatoria y puedan acceder ya a una universidad pública a estudiar una carrera, o bien que estudien su carrera aunque sea en una escuela pues de mediano perfil, ¿no? ¿Por qué no llamarlo así? Por otro lado, pues la universidad de alto nivel para la clase media alta, pues obviamente es una garantía
en cierta forma, porque difícilmente pues le van a poner muchas trabas en un empleo a un egresado del ITAM, ¿no? A un egresado de la Universidad de Harvard, ¿no? O de Europa, ¿no? Si vienes a México, pues ven un currículum de una universidad privada de no mucho renombre, lo comparas con uno del ITAM y bueno, obviamente tiene ventajas, no quiero decir que tenga asegurado y que ya te digan pásale quizás tu escritorio y va a ganar 100,000 pesos al mes, ¿no? Pero sí tiene una ventaja sobre las otras. Ahora, los gobiernos y el sector público pusieron de moda que pues para que seas competitivo y para que seas bueno, pues tienes que haber egresado de esas universidades privadas. A la mayoría de los diputados locales, presidentes municipales, diputados federales, pues incluso tienen convenios para que hagan ahí sus diplomados, sus maestrías y sus doctorados. La mayor parte de los funcionarios de primer nivel del gobierno federal incluso pues son egresados de universidades privadas de ese tipo, de las que yo menciono, ¿no? Las dirigidas a la clase media alta, como el ITAM, ¿no? La mayoría estudió ahí, ¿no? Entonces, esas son dos ópticas en las que tenemos que analizar el asunto. La carestía le va a pegar a la clase media, pero no a la clase media alta, ¿no? Dice Ricardo Rafael en su libro El Mi Reinato, la otra desigualdad, que la educación en México se ha pervertido a tal grado de que hoy lo importante en la escuela pública del país no es educar, sino hacer relaciones. Es decir, hoy buena parte, inclusive en la clase media, lo que buscan los papás no siempre es le voy a dar educación a mi hijo, lo voy a poner en un lugar en donde se pueda relacionar y en donde no necesariamente sus conocimientos o el título le den la chamba, sino sus cuates. Y el ejemplo pues también viene del gobierno federal. ¿Cuántos amigos del presidente de la República no ocupan hoy un lugar preponderante a pesar de sus conocimientos o de dónde vengan? Entonces, es un estudio muy interesante el que hace Ricardo Rafael sobre la escuela privada en el país se ha convertido en un lugar para hacer relaciones, no para aprender, no para educarse. De hecho, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, se ha señalado en diversos comentarios y publicaciones que pues muchos de sus compañeros trabajadores son compañeros del ITAM, ¿no? ¿Verdad, Virgilio? El caso de José Antonio Meade, ¿no? El canciller, el caso de Aurelio Nuño, ¿no? Sí, pero yo creo que esto, lo que mencionas es muy interesante, pero yo creo que es parte de la esencia y además debe de ser parte de la preparación y del conglomerado de aptitudes que tú debes de adquirir dentro de tus conocimientos. O sea, las relaciones públicas es una fase muy importante, no necesariamente el trabajo, también es importante la preparación. O sea, todo es un conjunto que debes de ir desarrollando de tal manera que te permita ganar bien, que te permita tener un buen desarrollo, que te permita desarrollar mejor también tu profesión, tus conocimientos, y que no se queden guardados en el cajón, porque vivimos en una sociedad, o al menos nuestra clase empresarial, en donde no cuenta mucho tu preparación muchas veces. Muchas veces se fijan necesariamente en tu currículum, en de dónde egresaste, cosas de ese tipo, pero si lo bajamos un poco de nivel a la mayoría silenciosa, tan solo la diferencia está en que si un joven no estudia en la universidad, percibe cerca de 7,000 pesos menos que uno que egresó nada más del bachillerato, nada más terminó el bachillerato, y eso lo dice el estudio del IMCO. Hasta entonces, el 70% menos. Hasta 70% menos. Entonces, ¿cómo puedes lograr tú ponerlos a ese nivel? Pues, con todos los elementos que encuentres a tu alrededor. Yo no veo mal que las relaciones públicas sean nocivas para eso. Para tu desarrollo es muy bueno, es más, hay carreras que lo ameritan, claro. Entre ellos comercio internacional, varias de ellas, ¿no? Entonces, desarrollen las dos cosas, eso sería muy importante. Yo creo que lo que plantea Gabriel es sí muy interesante, pero es una parte de la historia, donde hay a nivel cupular una idea de trascendencia a través de la política y a través de los negocios con los políticos o con las instituciones. Pero en este país donde hay pues más de 10 millones de profesionistas y más de 3,5 estudiando, lo ideal sería que la Secretaría de Educación Pública fuera muy exigente en a quién da los registros de validez oficial, a qué instituciones, y fuera muy exigente también en la verificación que hace de estas escuelas y de la calidad de egresados que están lanzando al mercado laboral, que son finalmente la mayoría dentro de la clase media o del sector de clase media que están aspirando a una formación de nivel superior a través de una carrera universitaria, que sí, como bien lo dicen, sigue siendo el ascensor social, el estudio. Eso todavía en México afortunadamente se mantiene,
pero lo que no se puede permitir es que se engañe o que se creen profesionistas a destajo sin sustento. Yo creo que eso es algo de lo que también la propia Secretaría de Educación Pública ya se tuvo que dar cuenta y debe estar en esa idea de depurar quienes están formando profesionistas o pseudo profesionistas y también revisar todo el esquema de las licenciaturas ejecutivas, porque ahora tienes gente con grados de maestría a los 22 años, sin experiencia profesional, aspirando a un doctorado a los 25, sin madurez incluso, pero porque estaban diseñados para complementar la experiencia con el conocimiento teórico. Y eso se trastocó ese modelo, me parece. Muy bien, vamos a hacer una pausa esta noche. A bote pronto, el momento más memorable que consideres de este año en Juego de Manos. A bote pronto. Piénsale. Piénsenle. Y después de la pausa pronto, ya hicimos trampa. Claro, sí, ya. Se me desubicaron muy feo. Piénsenle, por favor. Yo quiero mandarle un saludo a Carolina Monroy, que me llamó hace un rato para decirles que les mandaba un abrazo fuerte desde el PRI, que ojalá pronto un abrazo a la licenciada Carolina Monroy, hoy diputada federal electa y secretaria general del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que les mandaba un abrazo afectuoso por este año. Pues acusamos recibo. Vamos a la pausa, ¿no? Vamos a la pausa, sí, tenemos unos anuncios para todos ustedes y después de eso continuamos en este Juego de Manos.